Oscar, recién está la imagen en el grupo acá, mirá. Recién llegó la imagen al grupo. Qué impresionante. Amén. Entonces en esta mañana yo quiero hablar con los hermanos y quiero hablar de un principio fundamental en nuestras vidas para tener una vida de victoria. Amén. Una vida victoriosa en todas las áreas. Y el principio es que la gracia de Dios es la fuente de todas las cosas. Amén. La gracia de Dios, diga así, la gracia de Dios es la fuente de todas las cosas. Amén. ¿Sabe? La Biblia nos relata y nos muestra que en la época de Pablo, allí en los Gálatas, había un problema, había una confusión que se había generado, que Pablo tuvo que entrar e intervenir. Él le escribe a los Gálatas hablando al respecto de la gracia. ¿Por qué? Los Gálatas, ellos habían conocido el favor inmerecido a través de ¿quién? De Pablo. Pablo les había predicado y ellos estaban conociendo al Señor, habían conocido al Señor, habían escuchado la gracia y estaban viviendo por la gracia. Pero hay un problema y que Pablo les escribe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, Pablo dice que estaban decayendo de la gracia, estaban volviendo atrás. Entonces, y ese es un conflicto que usted ve en los Gálatas, pero es un conflicto que hoy dentro de la iglesia sucede aún. Es un conflicto que muchos hermanos tienen aún en su mente. ¿Y cuál es el conflicto? Es entender que todo procede del Señor. Todo procede de Él. Nada procede de lo que nosotros somos. Amén. Nada es por lo que nosotros somos. Y ese era un problema de los Gálatas y es un problema que hoy muchas veces tenemos. ¿Sabe? No sé si usted conoce aquel versículo bíblico, Pablo capaz que nos puede buscar, que dice, haz tu parte que yo te ayudaré. ¿Alguien lo conoce o no? Y aquel que dice, al que madruga Dios lo ayuda. ¿Alguien conoce esos versículos? Nadie los conoce. Hermano, tienen que leer más la Biblia. Nadie conoce. ¿Por qué? Porque no existen esos versículos. Solo que a veces hay cosas que se transforman en nuestra mente, en cosas que realmente parece que son la Biblia. Parece que son cosas que Dios habló, ¿no? Haz tu parte. Usted tiene que hacer su parte, que ahí Dios hace la parte de Él. ¿Dónde dice la Biblia eso? La Biblia no habla sobre esas cosas. El que madruga Dios le ayuda ya es más que conocido, ¿verdad? Ese es más que conocido. Todos madrugan aquí. No levante su mano. Entonces hay textos que a veces se transforman en una realidad de algo que no existe. Y eso genera problemas, trae luchas. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están pensando, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para que Dios me bendiga en esta área? ¿Qué es lo que está faltando en mi vida ajustar, arreglar para que Dios abra las puertas? A veces nosotros estamos pensando de esa manera, ¿verdad? A veces nos encontramos en esos dilemas. Solo que la Biblia nos está mostrando que no funciona así. ¿Por qué? Porque ¿dónde era que funcionaba de esa manera? En el Antiguo Testamento. Amén. En el Antiguo Testamento realmente, ¿qué era lo que funcionaba? Dios bendecía a quien era obediente. Dios le daba a aquel que hacía méritos. ¿No? ¿Por qué? Porque era por méritos. Si usted se comportaba, cumplía la ley, Dios tenía que bendecirlo. Era una obligación de Dios si usted cumplía con sus obligaciones. Solo que la Biblia nos muestra que hoy Dios no trabaja de esa manera. Dios no funciona más así. Dios no trabaja, ¿por qué? Por causa de Cristo. Amén. Por causa de Jesús. ¿Cuál es el problema? Que hay personas que continúan viviendo de la misma manera en la ley, ¿no? De la misma forma, relacionándose con Dios. ¿En cuál principio? Yo hago, Señor, ahora tú me tienes que dar. Yo estoy orando, Señor, tú me tienes que bendecir. Yo estoy diezmando, tú me tienes que prosperar. Solo que Dios no trabaja de esa manera. Dios ya no funciona así, amén. ¿Por qué? Y usted dice, bueno, ¿cómo Dios funciona? Dios nos da todas las cosas, usted tiene que creer, amén. Tiene que creer, activar la fe en su corazón, amén. ¿Y cuál es el principio principal dentro del cristianismo que genera tantos conflictos? ¿Saben? Nosotros como cristianos, y creo que todos los cristianos, usted le pregunta a cristianos de otra iglesia o de otra congregación, podemos decir así, usted va y habla con unos hermanos de otra congregación, le dice, fulano, la salvación es de gracia. Probablemente la mayoría le va a decir que sí. Creo que en eso vamos a tener un punto en común, todos. ¿Por qué? Porque todas las iglesias predican salvación por la gracia, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando usted le está trayendo el mensaje, el evangelio a alguien, usted le está hablando, no, Jesús murió por ti, Dios te quiere salvar, eso vos no tenés que hacer nada, solamente cree en Él, es lo que enseñamos. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas veces después que la persona es salva,
Ahí es que entra la dificultad y los Gálatas estaban teniendo esa dificultad. ¿Cuál era el problema que ellos estaban teniendo? Que ellos pensaban que tenían que mantener la salvación. Y eso es lo que muchas iglesias enseñan. Usted fue salvo por la gracia, sí, y ahora hay que cuidarla. Y ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, hay que comportarse así, hay que actuar de esta manera. ¿Todos enseñan eso, sí o no? Sí, la mayoría de las iglesias hoy están enseñando de esa forma. Cuide la salvación. Nosotros enseñamos así, no. Nosotros enseñamos algo, la salvación usted la ganó, es de gracia, usted no hizo nada, hermano. ¿Qué hizo usted para ser salvo? No hizo nada, exactamente nada. El Señor lo salvó. Amén. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchas veces nosotros nos encontramos mirando personas, examinando personas, a ver cómo está la vida de ese fulano. A ver, aquel cristiano, ¿cómo aquel cristiano? Hace esto y hace lo otro. Aquel no sé si es salvo. Y aquel cristiano, no, aquel se comporta bien, aquel es salvo. Muchas veces usted se encuentra mirando, espero que no, ahora no lo haga más, pero muchas veces nos encontramos siendo jueces de cómo los cristianos son. Solo que la salvación hizo algo usted para recibirla. Ni usted ni el otro, nadie. Amén. Entonces todo es por la gracia. ¿Saben? Había un ejemplo, una palabra que decía muchas veces en los funerales, cuando las personas se encuentran en un funeral de un cristiano, ellos empiezan a analizar cómo fue la vida de ese cristiano. ¿Cómo fue la vida de fulano? No, él fue una buena persona, se comportó bien, hizo todas las cosas bien. En el final él pecó. Bueno, no sé si es salvo. No sabemos, solo Dios sabe si es salvo, ¿no? Capaz que no, porque él falló. Imagínense si Dios lo salvara por causa de sus pecados, por causa de sus fallas. Hermanos, todos estaríamos en el infierno. Su destino sería el infierno si fuera por lo que usted hace. Entonces yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que comenzar a cambiar y es el chip que tenemos muchas veces en nuestra mente de que nosotros tenemos que hacer algo. Usted no puede hacer nada para ser salvo. El Señor lo salvó. Amén. El Señor ya lo salvó. Entonces, ¿cuál es la salvación? La salvación es una de las principales bendiciones que el Señor nos dio. ¿Y cómo usted fue salvo? Por medio de la fe, por medio de la gracia. Amén. Usted fue salvo por medio de la gracia. Es una de las principales bendiciones que nosotros tenemos. ¿Sí o no? La salvación. ¿Cuántos se alegran en ser salvos? ¿Cuántos son salvos? Ish. Poca fe. ¿Cuántos son salvos? Amén. Y yo sigo viendo personas que no creen que son salvas, pero bueno, que el Señor toque ahí su corazón, amén. ¿Por qué? Porque el Señor los salvó. Capaz que usted tiene duda de su salvación, no tenga duda, no tenga miedo. ¿Por qué? Usted vive una vida de condenación, preocupado. Eso es lo que genera vivir pensando en la salvación. La salvación no es el final de todas las cosas, la salvación es el inicio. ¿Qué fue lo primero que Jesús le hizo cuando usted llegó aquí? Cuando usted un día se convirtió, ¿qué fue lo primero que el Señor hizo? Lo salvó. Amén. Ahí hay cristianos que pasan 40 años de su vida de cristiano pensando todos los días en la salvación. Todos los días. ¿Sabe? Una persona cercana a mí que siempre hablamos sobre algunos asuntos, salen de a veces la iglesia. Y él me decía, yo pasé muchos años pensando en el tema salvación. Hoy me doy cuenta que la salvación no es lo último, no es todo. Es lo primero. Amén. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? Lo salvó. Para que usted tenga una vida de libertad, de alegría. Amén. Entonces, si la salvación es la primera bendición y la más grande, todas las demás cosas, ¿cómo recibimos? Por gracia, no tenga miedo de decir. Todo usted lo recibe por gracia. No, Pablo, yo fui salvo, sí, por la gracia, pero ahora para recibir tal cosa, ahora yo tengo que hacer. Yo tengo que diezmar para que el Señor me bendiga. Hermano, si fuera así, la salvación es lo más grande. El Señor ya lo quiere bendecir de todas formas. A veces nosotros no recibimos cosas no porque el Señor no quiera, es porque nosotros a veces no creemos, a veces impedimos que el Señor haga. Pero el Señor quiere bendecirnos, amén. Entonces los Gálatas estaban con ese problema. Ellos eran salvos. Pablo les había enseñado, Pablo les había mostrado, les explicó, pero ellos estaban comenzando por causa de personas que enseñaban otra cosa, estaban comenzando a volver atrás, a volver a pensar, no, yo tengo que hacer cosas.
Hermano, imagínese si todo dependiera de nosotros. Imagínese si usted fuera a orar por un enfermo y dependiera de lo que usted hizo ese día. ¿Cuántos orarían por un enfermo? Si usted fuera a orar por alguien en el área financiera, para que una persona está sin trabajo, la empresa está mal y usted tiene que ir allá a orar por él. Y usted va y piensa, yo este mes no diezmé, yo este mes no ofrendé. Usted ora. ¿Ora sí o no? Ora, bien, Daniela. ¿Por qué ora? Porque no depende de usted. ¿Vieron, hermano? Ustedes ya estaban faltando de la fe. Los hermanos estaban diciendo que no. Los hermanos cayeron. No, los hermanos estaban diciendo que no oran. ¿Por qué? No creen. No, pero no depende de nosotros. ¿Depende de quién? Del Señor. Imagínese si el Señor va a bendecir o sanar a una persona por causa de usted. Misericordia, ¿verdad? ¿No? Si dependiera de nosotros para que alguien fuera sanado. Está en lecho de muerte, está por morir. Depende suyo. Oscar, ¿depende de vos que aquella persona muera o no? Mandamos a Jonathan. Ahí se va. Amén. Entonces no depende de nosotros, depende de lo que Jesús hizo, solo por Él. Amén. Entonces quería compartir unos puntos con los hermanos. Primer punto, la gracia es la fuente de la salvación. Gálatas 3, versículo 2 al 5. Dice así la Biblia. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿los hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Por qué el Señor actúa? Por fe. El Señor actúa por obras de la ley. ¿Qué eran las obras de la ley? Eran las obras de merecimiento. En el Antiguo Testamento, y nos hemos cansado de repetir eso, y hablamos y repetimos y recontra repetimos. Antiguamente sí, usted tenía que hacer para recibir. Tenía que hacer obras de la ley. Eran obras de la ley. Tenía que actuar, tener responsabilidad delante de la ley. No podía fallar. Tenía que hacer todo de acuerdo a la ley. Ahí usted recibía bendiciones. ¿Alguien conseguía recibir por medio de la ley? No. Nadie conseguía. Por eso todas las veces, una vez al año, se hacían sacrificios. Se presentaban los sacrificios allí en el tabernáculo. Ahí el Señor aprobaba y le daba un año de bendición al pueblo. ¿Por qué? Porque alguien tenía que interceder. Porque si no, el pueblo no era bendecido. No tenía cómo recibir bendición. Entonces ahora yo le hago una pregunta. Cuando el Espíritu Santo lo encontró, usted llegó a una iglesia, llegó a este lugar y alguien le preguntó, ¿quería aceptar a Jesús? Y usted dijo que sí. ¿Fue por lo que usted era? Era por lo que usted era de bueno, ¿no? Algunos estaban llenos de bichitos. Y el Señor los salvó igual, ¿no? Imagínese un Booking, ¿no? ¿Vieron Booking? Usted comienza allí a ver las estrellas que tiene aquel lugar, ¿no, Oscar? Yo soy experto en hoteles, ¿no, Oscar? Soy experto en buscar hoteles. Si usted predice un hotel, avíseme que yo se lo busco y le recomiendo lo mejor que pueda haber. Se va a arrepentir, no me busque. Y son tan masoquistas, hermano, que me siguen pidiendo. Se ve que les encanta. Entonces, imagínese Los Ángeles allí buscando a ver quién era aprobado. No, aquel fulano es el que está más limpio de todo, el que menos se equivoca, el que menos falla. Aquel hay que salvarlo. Imagínese si el Señor se manifestara en nuestras vidas y nos hubiese salvado por causa de eso. Por lo bueno que éramos. Por lo excelente que usted era. ¿Cuántos aquí eran excelentes? Personas perfectas. ¿Alguien aquí? Levante su mano. ¿Quién era perfecto antes de llegar aquí a la iglesia? Nadie. Usted era lleno de problemas. No apunte a nadie. Era lleno de cosas, de demonios. Tenía demonios, estaba endemoniado hasta los pelos. ¿Por qué se ríen? Estaba lleno de cosas. Y aún así Jesús dijo, aquel yo quiero. Aquel yo lo voy a alcanzar.
¿Fue por lo que usted era? No, era por lo que Él era, por lo que Él es. Amén. Él nos alcanzó por lo que Él es, no depende de usted. Entonces, si la salvación no dependía de usted, las bendiciones ahora dependen de usted. Que el Señor lo prospere, que el Señor abra puerta, depende de usted. Claro que no. Amén. Usted creyó en la salvación, pero a veces no cree en las bendiciones que el Señor tiene. Usted creyó que Jesús lo salvó, pero no cree que el Señor lo quiere prosperar, que lo quiere sanar, que lo quiere libertar de todos los problemas que usted vive. Claro que el Señor quiere, amén. Entonces realmente el Señor quiere bendecirnos de manera poderosa. El Señor no evaluó la capacidad que nosotros teníamos. Usted ya vio cuando usted limpia su casa, organiza su casa allí, pasa un paño, barre, limpia. Entra un rayo de sol y usted ve todo el polvillo volando. Y usted limpió su casa. Entra un rayo de luz y usted ve todo el polvillo que hay en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestra capacidad es insuficiente. Nuestra capacidad de querer hacerlo mejor es insuficiente delante del Señor. Como yo le decía a los hermanos la otra vez, las palabras clásicas de los coaches, sea la mejor versión de usted mismo. Sea la mejor versión. Sea lo mejor que usted puede ser. Yo soy la mejor versión de mí mismo. ¿Cuál es la mejor versión de nosotros mismos? No es nada. No sirve de nada. Hay personas en el mundo intentando ser lo mejor que pueden ser. No, yo ayudo a los pobres. Yo no necesito ir a la iglesia porque yo ayudo a los pobres. Si hay alguien pasando mal, yo lo ayudo. Yo no le falto el respeto a nadie. ¿De qué sirve eso delante del Señor? No sirve de nada. Nunca sirvió y no va a servir. ¿Entiende? ¿Qué es lo único que sirve delante del Señor? Creer en Él. Confiar en Él. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros por sí solos no somos nada. Usted puede contratar las mejores limpiadoras, una empresa de limpieza para su casa. Van, limpian, organizan todo. Entra luz, se ve el polvillo en el ambiente igual. Nada queda extremadamente limpio. Amén. ¿Por qué? Porque es de esa manera. Entonces el Espíritu Santo no quiere que usted confíe en usted mismo. Quiere que confíe en Él. Amén. ¿Alguien me puede traer un vasito con agua, por favor? Amén. Entonces dice la palabra, mostrándonos los Gálatas, ellos habían comenzado bien. Habían comenzado de manera excelente. Creyendo en el Señor, creían en la gracia, creían en el favor inmerecido, pero de repente comenzaron a escuchar personas que le decían, no es por el favor inmerecido, es por lo que ustedes hacen, es por la forma que ustedes son, es por lo que ustedes pueden darle al Señor, es por lo que ustedes, el tiempo que ustedes oran, es por lo que ustedes diezman, es por lo que ustedes ofrendan. Nada de eso va a hacer que nosotros tengamos de parte del Señor bendiciones. Eso genera intimidad con el Señor. Usted conoce al Señor, usted conoce el corazón de su Padre, pero que usted ofrende, el Señor ya lo bendijo. Cuando usted ofrenda, obviamente que las bendiciones se multiplican. ¿Por qué? Porque estamos sembrando, como hablamos domingo pasado, ¿verdad? Pero nosotros realmente entendemos que el Señor nos ama. Por eso usted ofrenda, por eso usted diezma, no porque, yo quiero que el Señor me bendiga. Está volviendo a la ley, haciendo cosas para que el Señor le dé. No haga por la ley, amén. Viva por la gracia. ¿Por qué? Porque si no terminamos siendo Gálatas. El Señor no quiere que usted sea un Gálata. El Señor quiere que usted sea un hijo amado, amén. Dice la Biblia, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? ¿De la ley? Por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Gracias, Oscar. La Biblia es clara y específica en decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pregúntele a cualquier cristiano de otra iglesia y él le va a recitar este versículo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Pero dígale, entonces dígale en el sentido, no va a empezar a discutir. Ahora los hermanos salían a buscar a otro cristiano para discutir. Misericordia. Pero usted dígale, bueno, pero si la salvación es de gracia y es un don de Dios, significa que es un regalo. Entonces, si la salvación es un regalo y yo recibí la salvación, yo no tengo que hacer nada para cuidar la salvación. ¿No? Ya recibí, es un regalo. Probablemente ahí entre la confusión. No, para un poquito. Es un regalo, el Señor te salvó, sí, pero ahora vos tenés que cuidarla. No podés salir y hacer tal cosa, no podés salir y hacer tal otra. ¿Quién de nosotros que no comete fallas? ¿Quién de nosotros no erra? No depende de usted, depende del Señor, amén. El Señor nos salvó sin merecer. No merecíamos.
Hermanos, cada vez que nosotros venimos los domingos, estamos ahí adorando, yo me pongo a observar la cena. Parece algo tan simple, ¿no? Un vasito con un jugo, un pan. Pero eso fue lo que cambió la realidad de todas las cosas. Eso fue lo que hizo un quiebre en todo lo que nosotros tenemos hoy. ¿Por qué? Porque alguien se entregó su cuerpo, entregó su sangre por nuestra causa. Amén. Entonces cuando usted dice, no, Pablo, la salvación sí es de gracia, pero depende mío. Usted saca todo lo que Jesús hizo. Quita al Señor del centro de todas las atenciones. No depende de usted. Amén. 2, la gracia es la fuente de poder. Amén. Entonces nuestra vida fue revolucionada ¿por qué principio? Por el primero que hablamos. Amén. La gracia es la fuente de la salvación. Ese fue el primer principio. Amén. Ahora, ¿cuál es el segundo principio? Es que esa gracia nos da poder. Amén. Ayer nosotros estábamos en una de las últimas palabras del impacto, hablando respecto al Espíritu Santo y el poder que el Espíritu Santo trae sobre nuestras vidas. Amén. Usted necesita poder en su vida para todas las cosas. Necesita poder. Amén. ¿Por qué? Porque es eso que nos va a llevar a vencer. Cuando usted ore por alguien, esa persona reciba. Es poder. Amén. El Espíritu Santo en nosotros. Ahora, ¿cómo Dios opera milagros hoy? ¿Cómo el Señor hace milagros? De la misma manera que Él operó la salvación en cada uno de nosotros, por medio de creer en Él. Amén. Entonces cuando creemos, recibimos. Amén. Usted cree, usted recibe. Y el poder en nosotros es lo que nos va a llevar a hacer cosas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia entre personas que hoy ven lo sobrenatural y otras no? Es el poder que hay en su vida. Amén. Es el poder que hay en nosotros. ¿Sabe? Yo no merecía nada, pero recibí. Usted no merecía nada, pero recibió la salvación, tiene una familia, ¿no? Hay muchos que tenemos hijos, tenemos una casa, todo el Señor nos dio, cosa que a veces usted después ya pierde el valor, pero todo el Señor nos dio. Amén. Todo es por gracia, todo es por medio de la fe, por la gracia, amén, creyendo en el Señor. Entonces la gracia de Dios es la fuente de salvación, pero también es la fuente de todo poder, amén, que opera en nosotros y por medio de nosotros. Por eso nosotros siempre insistimos en los hermanos, en el momento de orar. Vamos a orar por un milagro de sanidad. Hay muchos hermanos que se abren, ¿sí o no? Fulano ora, fulana ora, aquel es el que ora. Y los demás se abren. ¿Por qué? Porque no creen que en ellos está el poder, pero en todos nosotros está el poder. Amén. Si hoy se presentara un enfermo aquí, todos podríamos orar por un enfermo. Todos podríamos orar por un endemoniado. ¡Ay, no, eso no, Pablo! Todos podríamos orar por una persona que está pasando una circunstancia difícil. Todos. ¿Por qué? En nosotros está el poder. Amén. ¿Es porque nosotros somos fuertes? No. Nosotros somos débiles. Pero el Señor nos da el poder. Amén. El Señor nos llena de poder. Entonces, ¿sabe? Déjeme decirle algo. El principal enemigo de nosotros recibir del Señor la gracia es la fuerza humana. El principal enemigo es creer que usted es fuerte, es creer que usted puede vencer, que en usted está el poder. En usted no está el poder ninguno en su fuerza humana. El poder está cuando usted recibe del Señor, amén, cuando usted cree en la gracia. ¿Por qué? Porque dice la palabra que el poder del Señor se manifiesta en nuestra debilidad. Cuando nosotros somos débiles es el que se puede manifestar. Amén. Solamente de esa manera. Amén. Cuanto más necesitamos del Señor, es cuanto más el favor del Señor se puede manifestar. Cuanto más yo necesito. Aquel que dice, no, yo estoy bien, no necesito de nada, no puede ver la gracia del Señor. No puede ver el favor. Ahora cuando te dice, yo necesito. Pablo era uno de los que decía que él necesitaba del Señor. ¿Por qué? Porque él decía, el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Se perfecciona en mi debilidad. ¿Quién era Pablo? El apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo, podemos decir de esa manera. Un hombre que impactó, está en la Biblia, la historia de él. Lo que Pablo hizo seguramente, probablemente nosotros nunca logremos hacer. En el nombre de Jesús, ojalá sí pudiéramos llegar a hacer cosas como hizo Pablo. Pero Pablo abandonaba todo. Pablo se iba de un lugar a otro, una ciudad a otra. Viajaba, naufragó. Imagínese naufragar en el medio del mar. Capaz que usted se muere solamente del susto. Pablo naufragó en el medio del mar. Pasó cosas que probablemente ninguno de nosotros pasó.
Pero sin embargo, la historia de él quedó grabada en la Biblia. ¿Por qué? Fue un hombre que realmente, podemos decir así, impactó el mundo, impactó la generación de él. Entonces Pablo decía, y yo voy a hablar de esos puntos ahora, el poder del Señor se perfecciona en mi debilidad. Pablo creía y entendía que él era débil, pero sabía que el Señor se perfeccionaba en su debilidad. Amén. Entonces así nosotros tenemos que creer también, amén. Porque solo el Señor se puede manifestar cuando somos débiles, amén. Cuanto más necesidad hay, más favor disponible hay. Amén. Simplemente diga, Señor, yo soy débil, necesito tu favor, necesito el favor, amén. Y quería compartir unos puntos aquí, dice en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, amén, nuestra debilidad. ¿Por qué? Porque todos nosotros tenemos debilidades, cada uno tiene debilidades. Tal vez su debilidad sea en lo financiero, tal vez su debilidad sea en otra área. Hay debilidades. Solo que aquel que reconoce su debilidad, él no intenta vencer en su fuerza. No, yo no voy a mirar, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Yo voy a diezmar, yo voy a hacer tal cosa. Muchas personas actúan en su fuerza. Solo que la Biblia nos muestra que cuando usted reconoce su debilidad, usted grita por el Señor. Usted llama por el Señor. ¿Por qué? Su hijo, cuando él está en una necesidad y él sabe que no puede solucionar, él lo llama, ¿sí o no? Cuando él metió la pata, cuando él sabe que hizo algo mal y no puede solucionar, él lo llama, porque él sabe que no puede. Eso genera que él es débil, necesita de su padre. Amén. Ahora usted, cuando está pasando a veces por un momento de debilidad, usted dice, no, yo voy a vencer solo, yo voy a salir de esto. No, el Señor ama actuar cuando hay debilidades por medio. ¿Por qué? Porque Él se perfecciona en nuestra debilidad y Él es glorificado en nuestras debilidades. Amén. Otro versículo, 2 Corintios 11:30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Una de las peores cosas es el orgullo, sentir que uno puede resolver, que uno puede hacer. ¿Sabe? Muchas veces personas que caen en pecados y realmente eso después se vuelve público, es porque la persona en el inicio, él dijo, yo voy a conseguir vencer, yo voy a conseguir solucionar. No, yo voy a dejar, no voy a hablar ahora. ¿Por qué? Porque yo voy a conseguir, voy a salir adelante. Cuando después se vuelve algo insoportable, insostenible, que aparece, ahí la persona viene y dice, necesito ayuda. Solo que la persona podía haber pedido ayuda en el inicio. Solo que, ¿qué pasa? Nuestra mentalidad y nuestro orgullo es tan grande, decir, no, yo no preciso. Yo llego al final y ahí en el final pido. Nadie piensa así, ¿verdad? Todo el mundo piensa, no, yo voy a salir adelante, voy a solucionar. No piense así, amén. Pida, salga de esa situación, pida ayuda, amén. Porque el Señor se perfecciona. Otro punto, 2 Corintios 12:9. Mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿El poder de quién? Del Señor, amén. El poder del Señor se perfecciona en nuestras debilidades, amén. ¿Sabe? La palabra poder significa charis, que es gracia. O sea que el poder del Señor es la gracia. Y esa gracia se perfecciona en nuestras debilidades. Amén. La gracia del Señor se manifiesta cuando usted reconoce que es débil. Cuando usted reconoce, Señor, no puedo. No hay cómo. No puedo salir de esta circunstancia. No puedo vencer este problema. Ahí el Señor se manifiesta. Amén. ¿Por qué? En medio de la fragilidad. Cuando usted reconoce. 2 Corintios 12:10. Me gozo en las debilidades. ¿Sabe? Yo no me alegro por ser débil. No me alegro por decir, no puedo vencer esto. Pero me alegro por decir, el Señor se va a glorificar en esta debilidad. El Señor se va a glorificar. El Señor va a hacer un milagro. Amén. El Señor va a hacer algo extraordinario en medio de esta circunstancia. Amén. Amén. Es así que el Señor quiere hacer. Es así que el Señor quiere trabajar, glorificarse cuando usted reconoce, Señor, no puedo, no sé cómo salir de esto. Coloque al Señor en el medio de todo. ¿Sabe? Jonathan creo que fue que habló. Muchas veces nosotros sacamos al Señor del medio y nos colocamos nosotros en el medio. El Señor tiene que estar en el medio. ¿De qué? De todo. De mis problemas. Sí, el Señor tiene que estar en el medio de sus problemas. De mis debilidades. El Señor tiene que estar en el medio de sus debilidades. A veces usted piensa que usted puede. No puede. No puede. Coloque al Señor en el medio. Tengo dificultades para tal cosa. Coloque al Señor en el medio.
Y usted va a ver cómo el Señor comienza a transformar todas las cosas. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer. Él quiere hacer, amén. Él quiere manifestarse. Él quiere mover, amén, todo en su vida. Él quiere ser, amén. No que usted sea el centro, que Él sea el centro, amén. Colóquese en pie. Vamos a estar orando, vamos a estar participando en la cena. Yo no sé cómo usted aprendió, cómo usted realmente llegó aquí. Una vez yo le decía a los hermanos, a veces es sorprendente que personas que nacen en la gracia, a veces tienen mentalidad en muchas cosas de ley. ¿Por qué? Porque la ley es tan fuerte que parece que sobresale en todo, ¿no? Parece que a veces viene sin que la persona aprenda. ¿Por qué? Porque la ley es el bien y el mal. Y la mayoría de las personas tienen en sí el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. Eso se puede, eso no se puede, ¿no? Pero nosotros no vivimos por lo que está bien y lo que está mal. Vivimos por lo que trae vida en nuestro espíritu. Amén. Por lo que trae vida en nuestro espíritu. Tal vez las personas en el mundo le digan, no, salí a las calles a hablar del evangelio, está mal. Pero eso tiene que traer vida en su espíritu. Si eso trae vida en su espíritu, no importa. Hay personas que a veces hacen cosas que son locuras a los ojos humanos. No importa lo que sea locura a los ojos humanos. Amén. Importa que eso delante del Señor sea algo extraordinario. Amén. Que todo provenga de Él. Entonces a mí me gustaría que podamos orar. Yo no sé cómo usted se relaciona con Dios. Yo no sé cómo es su vida relacionada con Dios. Tal vez es en base a la ley, en base a lo que usted hace bien o mal. Sería bueno que usted cambiara esa mentalidad. Amén. Que usted le pidiera al Señor que Él traiga revelación para que usted cambie. Que usted se relacione con Él en base a lo que? A la gracia. Amén. Al favor inmerecido. Usted no merecía, el Señor ya le dio. Amén. Tal vez usted esté pensando ahora, pero yo estoy orando por tal cosa y no veo suceder. Yo estoy orando por tal cosa y no veo que las cosas cambien y yo creo en el Señor. Siga confiando en el Señor, siga declarando. Amén. Salga usted del centro, tal vez usted no se da cuenta y está dependiendo de cómo usted es. ¿Por qué? Porque muchas veces usted dice, yo estoy orando, pero ¿qué será que yo estoy haciendo mal? Muchas veces pensamos, ¿qué será que yo aún no hice? ¿Será que estoy orando lo suficiente? ¿Será que me falta ayunar? ¿Será que me falta? A ver, pero capaz que yo pequé. Muchas veces nos encontramos en esa circunstancia, pensando en qué nosotros hicimos. Pero no depende de lo que usted hace. Depende de lo que Cristo hizo en la cruz. Amén. Todo depende de Él porque todo es para Él. Nada es nuestro. Amén. Todo es de Él. Entonces todo realmente proviene de la gracia y del favor inmerecido. Amén. Todo es por medio de la gracia y favor. Crea en eso. Amén. Usted fue salvo por medio de lo que? De la gracia, por medio de la fe. Ahora usted para recibir una bendición tiene que hacer algo. Pero a veces nos encontramos pensando que sí. A veces nos encontramos pensando que sí tengo que hacer. Sí tengo que hacer algo para que el Señor me bendiga. Hermanos, si usted descubriera cuán gracioso es el Señor, cuánta gracia el Señor derramó sobre nosotros, si usted viera el Padre de amor que usted tiene, que lo ama y quiere darle cosas en abundancia, usted no necesitaría pensar en cómo usted está hoy delante del Señor.